bienvenidos a Vampyr, un episodio más y volvemos donde nos hemos quedado, que es Amen. ¿Te acuerdas? Más o menos me estuve estudiando mi memoria antes de empezar el video. De hecho, fue hace unos segundos. Y creo que en el último episodio lo que pasó fue lo siguiente: derrotamos a una diva, la dona inmóvil, que se supone era el origen de la contracción de la plaga de la gripe que había aquí en Londres. Muchos creen que no. Dicen, me suena que sí, pero puede que no. Luego apareció, estuvimos en el élite amazónica de los vampiros de Londres y me dijeron que tenemos que convertir a un viejito que hay que dar su recompensa como vampiro. Yo digo que no, el jefe dice que sí. Ya veremos si me da la opción de transformarlo o no. Yo creo que no, yo no pienso transformar. Si me da la opción de plano, no lo transformo. ¿Se está muriendo? Pues sí, pero es que como las cosas que me van contando de él, pero esos son chismes. Yo también traté con él y me da la idea de que es un poquito elitista y sus ideas un poco, ¿sabes? Para dividir la población. Es como que, otra cosa, tengo que curar gente por aquí. A ver, tengo que curar gente aquí. Aquí, ya las curé. Me falta de esta zona y lo haré fuera de cámara. ¿Cuándo? No sé, pero lo haré. Es que no me acuerdo dónde encontrar ese tipo. Bueno, ¿qué más? Misiones secundarias, tengo todas completadas. Tengo todas completadas, exceptuando esta aquí, que veré si la puedo hacer hoy. Que se supone que es en el teatro donde maté a la diva inmóvil. Y nada, poco más. Estoy aquí porque se supone que me sale en el mapa que hay como que un punto de Diego disponible con el doctor Swansea. Aquí está la misión secundaria, que fue el teatro. Y aquí está la misión principal. Así que bueno, habiendo marcado la directriz que vamos a seguir, hablemos con el doctor. ¿Tú eres doctor? Sí, sí. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. Qué muy esto, porque me da un poco de cosas. Sus ojos están viendo hacia allá. Y no sé, prefiero tomar un puesto aquí. Es que la más cómoda es aquí, para la cámara. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Era una escala con motivaciones profundas. No, ¿qué contra esto? ¿Para qué? Bueno, yo creo que no. Yo creo que este doctor no se la sabe, Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? Yo creo que no. I don't think so. Except perhaps... It reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them icors. Icors. De hecho, es cierto, las personas que están soltando peste, los que sueltan peste son vampiras. Bueno, mujeres. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then? Yes. And no. She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. Oh, qué bueno, me estoy yendo con eso. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. ¿Y esta conversación me ayudó en qué? Yes? En nada. I'll come back later. Pues Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. Nunca se enferma, O sea, todos aquí se enferman menos él. Bueno, está aquí recluido, nunca sale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un corte y los veré con ella de aquí, ¿va? Para no robar minutos de grabación. Que son como 5 minutos, pero son 5 minutos que me sirven de despedida. Así que bueno, corte y llego. Y ya regresé y, como verán, ¿desapareció la misión aquí? Sí, ¿la hiciste? No. ¿Qué pasó?
que las puertas están cerradas, no puedo entrar. O sea, no sé qué quiere que haga, pero no puedo entrar aquí. Me dice puertas cerradas, no puedo acceder, así que es lo que hay, la dejé de lado. Voy directamente hasta acá. Simplemente mantener a los enemigos por el paso y poco más, poco menos. Y vinculaste a tu personita aquí, no me acuerdo. Eso dije que lo voy a hacer después, mucho después. Es que la verdad, está hasta el otro extremo, Bueno, ahora lo pienso. No estaba hasta el otro extremo, estaba aquí. Bueno, aquí no. Estaba por aquí, ¿no? Esa zona es aquí, Whitechapel. No. Creo que es. ¿Dónde era esa zona? ¿Cabezón? Ah, no es aquí. No, sí está un poquito retirado. Mi trabajo es aquí. Bueno, ya estoy aquí en la zona de la entrada al templo de la iglesia. Desinfectado. Ok, me parece que aquí no hay enemigos. O no debería haber enemigos. Uf, o tal vez sí. Ah, esto es aquí donde yo estaba antes, ¿no? Aquí hablé con todos. En teoría debe entrar a la mansión. ¿Qué mansión? Esta mansión. ¿Puedo con alguien? Good evening. Oye. A ver. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. What can you... I've heard... Goodbye, Mr. Baker. ¿Arturo? Hello again, Dr. Reed. What can you tell me? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. No hay nada aquí. Goodbye for now. Yo siento que si le pregunto a todos, me van a decir lo mismo, ¿no? No me van a dar una respuesta como que, ¿sabes? Ultra tú. Y si le pregunto al viejito abajo, no es que el viejito me va a decir, ¿ya hiciste el encargo de misión? No lo he hecho. Do you know? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Claro, como tiene dinero y políticamente. Goodbye. Está en la cúspide de la élite de Londres. Puedo hacerlo. Muy típico. Este puede estar enojado conmigo. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Ah, ya no está enojado conmigo. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. ¿No será por eso? Goodbye for now, Miss Price. Viene. Sí. I am glad. ¿Y la chica? ¿Y la chica? ¿Se largó? No me acuerdo si la quedé con ella en una edición. A ver. ¿La mató? Dice que la mató. ¿No está aquí? ¿No la veo? Ah, está abajo. I hope you can stay a little longer. ¿Espero que suba? ¿Por qué va a subir? ¿Está subiendo? ¿La espero? Pues acá sí, pues acá se me da una otra información. Le voy a esperar tantito. Yo pensé que ya como que había caído de su gracia esta mujer porque prácticamente puse a su hija en contra de que usted la maltrata, señora. Usted la maltrata y su hija se debe dar cuenta. Debe abrir los ojos. Hasta pensé que la había matado. Good morning. Good evening. Yeah. My mother always... A ver, está aquí. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Solamente me queda una persona con la que hablar aquí. Y es el hombre debajo de la iglesia, debajo del templo. What has happened to the London that I knew? ¿Yo hablo contigo? Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of déjà vu when I talk to you? Pero sí, hablo contigo, no, sí, hablo contigo. Goodbye, Mr. Baker. Son los hermanos, ok, sí, ya hablé con ellos.
Ya necesito. Ahorita voy. Quiero ver con ese hombre aquí, a ver si sabe algo. A ver si no me reclama de. Ya hiciste dimisión. ¿Dónde están mis cosas? Las perdí de ese tiempo. Que no sé. Y esto de aquí, como que. Esto de aquí, yo sé que se puede hacer algo con esto. Es típico. A ver si no se va conmigo. Good evening. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. ¿Se me están dejando claro? Que no... Goodbye, sir. No debo transformar, o sea, es algo que ya sabía que lo iba a hacer, pero ahora no lo voy a hacer de plano. Yet it amuses me to convert the Empress again. Me queda solamente entrar y hablar con él. Y decirle, ¿sabes qué, señor? Lo siento mucho, pero no. O sea, no. ¿Y bien, tu jefe qué dijo? Me la suda mi jefe. Que no es mi jefe, es simplemente el líder del... ¿El club? Es que ni de clan. Bueno, ¿se puede considerar clan? Yo creo que no. I cannot enter. ¿Y cómo entro aquí? Después que está la mansión, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué dice? ¿Y qué es la mansión de Aloysius Dyson? Sí, está bien. Pero me está diciendo que la mansión de Aloysius Dyson es aquí, ¿no? ¿O no? La mansión es esta. Debe ser esta. Voy a estar dando vueltas es que no, igual esta es una iglesia. Ingresa a la mansión de Aloysius Dyson. Sí. Ingresa a la mansión, pero ¿la mansión cuál es? Esto no es una mansión, esto es una iglesia, ¿no? Esta es una casa de seguridad. It's locked, all right. Es una casa adinerada que no le quitamos nada. Es que no es nuestra mansión de luz. ¿Me la cambiaron o qué? ¿Está abajo? Mira que está abajo. No está abajo. ¿Dónde está? Dice, el Lord Queer tiene contratarea para mí. Quiere que me convierta en vampiro a los Dyson en el nombre más rico de Inglaterra. El hombre está parado para esperar mi visita en su mansión. Cerca de la iglesia del temple. Convierte a Echo en peruana y fue pero cerca de la iglesia del... O sea, cerca de aquí, ¿no? Cerca de aquí, ¿no? No entiendo. Esta es la iglesia. Igual estoy confundido. ¿Hago un corte y veo qué onda? I can't believe I'm doing this. ¿Qué parece la mansión? No tengo ni idea. Esta es una iglesia, ¿no? Es que esa no es una mansión. No puedes entrar ahí.
Ok, ya por ese corte. Y a ver si... Pero ¿quién toca la puerta, por favor? Con más educación. ¿Saben qué razón esta de tocar la puerta así? La gente está durmiendo. La gente está durmiendo. Oye, ¿tú? ¿Entonces? No sé cómo hay un golpe que hace como que... Mane todo por aquí. Hay un golpe, no sé qué hago. O cómo le hago. Que es que de un subtazo los mando a su cama, Los mando a su cama 3 días. No sé si es porque tiene que ser específicos de un nivel o qué onda. Pero bueno, la mansión de ese tipo es esta. Obviamente tiene que ser la mansión eventual, no mames. Es una mansión enorme. A ver. ¿Qué fue eso? Vamos a chismear un poco que hay por aquí. Una fuentecilla muy digna de mansión. Pensé que esto era sangre, pero no. O sí sangre. Parece sangre, no. Es simplemente el color del... ¿Se puede entrar? ¿Por esto? No, por esto. Ah, puedo entrar. Genial, puedo hacer esto. Va a ir más rápido. Típicos leones de mansión, muy de mansión. El típico kiosco de mansión de gente rica, muy, muy típico también. Pero el problema de la mansión creo que no es comprar la mansión o crear mansión. El problema de la mansión, o tener una mansión, siendo yo, nunca he tenido ninguna, es sostenerla. Los gastos de sostener la mansión deben ser insufribles. O sea, la gente rica no es la que se puede comprar la mansión, sino la que se puede comprar y aparte mantenerla. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? No. Mira, a la gente le encanta este cuadro, está en todas partes, Solo... Es que mira, termina de limpiar todo esto, sacudirlo todos los días después. No hace falta, es gente rica. Luego las armaduras, que es como se decía, si tus cadenas y tu joyería se oxida, imagínate las armaduras. El trabajo que hay de llevar, mantenerlas ahí todos brillantes y impolutas. Muy Harry Potter esto, Otra cosa que he visto, que no me percaté antes, es el sonido ambiente que hay, miren. Como sobre la losa. Por cierto, que miren cómo brilla la losa, Bien tratados los gráficos. Mira, ¿cómo se oye? Los pasos. Mira, cuando caminas sobre la alfombra. ¿Ves? Bueno, no es exacto el timing de cambio de sonido de los pasos, pero ahí están. El intento se hace. Y pasa lo mismo cuando caminas sobre un charco de agua. Se oye ¿sabes? A ver. O sea, digo, no, el cambio de sonido no es exacto, pero se nota que ese trabajito al detalle está ahí. Bueno, por abajo por arriba, no entiendo, No sé por abajo por arriba. Es que no me quiero ir de aquí sin explorar todo, como lo hice con Lady Ashbury. Te digo que la verdad, ahí sí. Mira, yo por una cosa digo las cosas buenas y las cosas malas. La cosa mala es que este cuadro se lo pusieron a todo lugar. O sea, mínimo en cada casa pongan 5 cuadros distintos. No pongas el mismo cuadro en todas partes. Aquí no pasa nada. Uy, no. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes.
Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, ¿Qué quieres? ¿Qué te I llenas have a few por la casa? questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. Mira, tiempo ya. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Confía en mí, soy el único vampiro aquí. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. ¿De verdad está moviendo? Cold, so cold. No. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully Eso es my cierto, own hands. Eso es cierto. Pero es que una cosa es tener dinero para adquirirlo y otra cosa es que digo, quiero probarla. Y se me antoja y luego se descontrola porque viendo su temperamento, su control, su actitud. Es que se la va a ir de la olla esto. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, Dame la opción, what would por you do Dame la with opción de such no a hacerlo. gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Es que no lo voy a hacer. Answer me all the same. What will your Es first que no lo voy a action hacer. be Es que no lo as voy a an hacer. Si me da la immortal? opción, To lo hago. save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Uf. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Eso es cierto. Hombres de negocios siempre toman este tipo de decisiones basados en ventajas y desventajas de manera muy fría y calculada. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Prisiones individuales. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Es que lo estoy viendo, que no lo voy. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, Es que lo that's all estoy that viendo matters. muy elitista y no lo voy a hacer. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. A ver, si no, por favor, dame la opción de no hacerlo. I've heard enough. It's time to proceed. Dame la opción, por favor, juego. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Encantado
Encantar, olvidarse de su miedo a la muerte. Encantar. Lo mataré. Es que, ¿qué hago? ¿Lo mato? Es que olvidarse de miedo a la muerte. Se me bloqueó esta opción. Es que creo que me viene mejor matarlo. Yo creo que me viene mejor matarlo. No lo voy a, o sea, de esta no la pienso hacer ni de Blas. Esta no lo quiero matar, pero se merece que lo mate. Pero se me bloqueó esta opción, así que lo puedo usar, ¿eh? Pero es que si lo encanto luego, por ejemplo, me pasa con a la doctora. Yo elegí encantarla. ¿Y qué pasó? Se terminó convirtiendo en un vampiro y valió la zona, se fue a la zona de la ñonga. O sea, encantar no sirve. ¿Lo mató? Pero es que si lo mato, luego mi jefe va a decir, no, que no lo mataste, no sé qué. ¿Qué hago? Te acuerdas con es que la quiero, es que no quiero matar. Es que mi ley de no matar es como que, pero se lo merece Iben, pero es que no, ¿qué hago? Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Se murió, ¿no? Yo sé que va a haber consecuencias por esto. Al final no me acordaba que el crea se iba a morir sí o sí. Pero era muerte natural o muerte por mí. Yo creo que la muerte natural es mejor. O sea, creo que si alguien del club viene aquí y lo ve, y prefiero que vea que se dio de manera natural y inventar como que, güey, no llega tiempo o algo así, ¿sabes? It's locked, all right. Se me hace que si lo hubiera matado, capaz que sí me quedo con la llave. Pero bueno, ¿qué más? Eso, yo creo que es mejor que le vean que murió de manera natural a que yo lo maté. Capaz que si ven que yo lo maté, como que se ponen en mi contra. Me imagino que si no hubiera explorado las opciones con las demás personas que están por aquí, no hubiera podido desbloquear la opción de encantarlo, ¿no? Creo que eso hubiera pasado. ¿Qué hacen? Pues ya que estoy por aquí, voy a chismear un poco. A ver qué hay. Uy. ¿Alguna carta? ¿Algún documento? It's locked. Es que Iben, mátalos a ellos porque te dan su llave. Y con su llave desbloqueas este tipo de cosas. Pero ¿para qué robar un muerto? O sea, uy. Y por aquí. Aquí hay el segundo piso donde no puedo acceder y quería acceder y no accedí. Y ya estoy accediendo. Me vamos a meter un poco esto y aquí pues nadie lo va a necesitar. Uy. La gente. Uy, no hay.
Que no lo quiere nadie, hombre. ¿Para qué se lo...? Hay cosas a veces creo que brillan y pienso que es como que algo interactivo, pero no lo es. Vamos a ver aquí. ¿Documento? Ah, sí, mira. Artículo perdido, detalles. Artículo de periódico. Ejecución de John Francis Sparrow. John Francis Sparrow, de 21 años, ha sido ahorcado esta mañana en la prisión de Pentonville. El señor Sparrow fue sentenciado a muerte después de ser encontrado culpable del asesinato de su hermana, Alexa Sparrow. Hasta el último instante, el hombre afirmó ser inocente. Jamás se presentó al tribunal prueba formal de alguna de su presencia en la escena del crimen, pero de todos modos ha sido sentenciado a muerte y ejecutado. Scotland Yard se rehusó a reabrir el caso pese a los numerosos interrogantes relacionados con la cadena de eventos que finalizaron con la muerte de la señorita Sparrow. Charles Albright, quien realizó las investigaciones para Scotland Yard, se negó a contestar nuestras preguntas. Sin embargo, hace 3 semanas le redujeron el rango sin ninguna explicación oficial. Qué extraña manera de premiar una investigación eficaz. Carlton Drake. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Okay. Ahora, ¿nos vamos de aquí? ¡Oh, Dios mío! 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 Me dio un susto, te lo juro. Hijo de tu gran mamá, no hagas eso. Le va a dar un paro, que es muy tarde, son como la 1 de la mañana. Ok. ¿No podemos esperar a su casa? Pero... ¿qué le digo? ¿Qué le cuento? ¿Que me da tiempo? Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Vanished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! ¿Peleó? A ver con la vieja Bridget. La vieja Bridget es la que está abajo, ¿no? En los puentes. Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Pero no traje a nadie, bueno, solamente a mi futura esposa, que no está. Uy, se puso fea la cosa. Yo imaginé que me iban a enemistar con ellos, o sea, lo sabía, de antemano lo sabía. Pero que me saca onda que me ponen música de guerra, en plan. Pensé que no iba a agarrar a madrazos aquí. No estoy preparado para su nivel de pelea, de poder. La vieja Bridget. ¿Tú qué estás aquí? ¿Te dije que vinieras? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Exactamente, yo me pregunté eso. Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend,
and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Pero el güey de allá la vio y la quiere matar, ¿eh? Que lo sepa, ¿eh? Lady Ashbury. You know her. Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste. So be quick. Pero ¿por qué de pronto alzamos la voz en plan ¡alto ahí! O sea, estamos hablando tranquilamente, los dos de chill. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. O sea que sí sabía algo y no me quiso decir, ¿eh? Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Creo que incluso más. Why do I feel like Lord Redgrave is particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Usted fue la que fue con el chisme. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Dígale que la amo, dígale que debemos hablar. No soy de decir que la amo, así como que dígale que debemos hablar. Es que yo le quiero decir que la amo. Es que, dígale que estoy preocupada. También esto, creo que vendría mejor. Una de estas dos vendría mejor. Que esté preocupado por ella o que debemos hablar. ¿Y se muere? Tell her I worry about her. Do not, for she has had strength and wisdom for so much longer than you. Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Creo que me va mejor decirle que debemos hablar. It's been such a long time since I came to this part of town. You better go now to the Pembroke Hospital. Pero yo creo que no, O sea, yo creo que por aquí la voy dejando. Sí. Bueno, no. Voy a hablar con el detective que está por aquí. Por favor, dime que hay masacre. Por aquí se ve. Quiero ver la pista que vi con el detective por aquí. ¿Cómo está el detective? Aquí está. Too many. Dr. Reed, still conducting your nocturnal survey? Ok, preguntas frecuentes. Creo que a ver. Ahí está aquí. Is it true you were dropped in rank? Tell me about it. Yes, it is. I made a terrible mistake. I deserved it. Sometimes I think I should have resigned. So why are you still working here?
because I'm a damn fine copper. I just don't want to have someone innocent hung again by mistake because of me. La pena de muerte es una vergüenza. La pena de muerte puede ser apropiada. The death penalty is not an efficient deterrent. I sometimes think it pushes criminals to more violence, since they know they have nothing to lose. I agree. I'm convinced all civilized nations should abolish the death penalty. Maybe after the war, once that bloodshed is over, the survivors will change that. Why do you think there shouldn't be a death penalty? I believe no one should decide to take a man's life. Not a nation or a government. Are you a pacifist, Inspector? No, sir. But I believe in divine justice. Only God has the right to decide who will live and who must die. Bueno, yo creo que hasta aquí mis cuestionamientos contigo. Todo hablo contigo. Tengo que todo esto. What are you Well, I don't... Ok, ya está, todo. Goodbye, Vamos. Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again. Yo creo que ya no. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que te hablar contigo. Así que voy a ir a mi guarida para guardar y dejar por aquí el gameplay, porque yo creo que estoy seguro, calculo, yo pienso a mí que yo con más de media hora. A ver. Esa para quiero poder que me digan que ya guardé. Aquí está, se guardó, perfecto. Por aquí le mando. Y en el siguiente episodio nos veremos con el de Ashbury. Mira, por eso me dije que quería hablar con ella, porque yo sabía, mira, había opción de hablar con ella, pero dije, estoy seguro que en algún momento va a decir habla con ella. Aquí está, ya puedo hablar con ella, así que pues. Y mejor decirle que la amo en persona, decirle por mensajería, ¿sabes? Si le vas a decir a alguien que la amas, díselo por persona, no lo mandes por mensaje. Así que en el siguiente episodio hablaremos con Lady Ashbury y de ahí saltaremos hasta acá. Así que bueno, me voy despidiendo, cuídense, hasta la próxima. Y, no, también tengo que ir a curar al tipo que está por dónde. Por aquí, ¿no? Mira, me queda de camino, creo. ¿O no? No me queda de camino. Bueno, ya me como hago eso. Así que cuídense, nos vemos. Tengan bonita semana. Chao, chao.